Buenos días, el día de hoy le vamos a hablar sobre patrón de percepción auditiva. Los integrantes son María Rojas, Daniela Sepúlveda, Dana Ordóñez, Gabriela Trujillo y Daniela González. A lo largo de la exposición les vamos a ir hablando sobre cómo se desarrolla la percepción auditiva y su importancia. Percepción de patrones auditivos complejos. Nuestro mundo perceptual es bastante complejo. Los objetos que nos rodean varían de muchas maneras, incluyendo tamaño, forma, longitud de onda de la luz reflejada y distancia. Estos igual dan origen a ondas sonoras muy complejas, para cuya representación el sistema auditivo igualmente ha evolucionado. Las ondas sonoras analizadas son extremadamente complejas en cuanto que una gran cantidad de frecuencia varía o es módula en el tiempo. Nuestro mundo abarca una infinidad de sonidos, pero ¿cómo los percibimos? Los sonidos son recogidos por el oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El sonido es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio. El sonido llega al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras la golpean. Con el movimiento del tímpano, las ondas sonoras pasan al oído medio. El oído medio contiene 3 huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, y se conocen colectivamente como la cadena de huesecillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno, y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente hacia el oído interno a través de la ventana oval. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene una forma semejante a un caracol y contiene varias secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones en la ventana oval, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos, que se envían al cerebro a través del nervio auditivo. Lo que llamamos ruidos son en realidad simplemente ondas sonoras que se transmiten a través del aire. El interés en la percepción de los patrones auditivos complejos creció debido a que los avances permitieron controlar simultáneamente diversos parámetros del estímulo sonoro, y estos avances corrieron a la par con la tendencia creciente hacia el concepto de que la audición se llevaba a cabo en el cerebro más que en el oído. Depende de la habilidad, la experiencia, el aprendizaje, la memoria y otras variables que generalmente son llamadas factores centrales en la percepción. Está lleno de sonido, pero no oímos todos los sonidos que se producen a nuestro alrededor. La percepción es selectiva. Por ejemplo, en el aeropuerto estamos atentos, pero solo escuchamos de verdad cuando oímos nuestro número de vuelo. Seleccionamos inconscientemente la forma de escuchar. Incluso podemos llegar a bloquear la escucha de una frecuencia. Un niño podría bloquear la escucha de la frecuencia más agresiva para él si su madre le chilla mucho. Su cerebro podría desactivar ese registro. El doctor Tomatis comprendió lo que hoy la neurociencia constata: que bloquear la escucha de una frecuencia concreta puede tener que ver con un trauma psicológico, un conflicto anímico. Tomatis era físico y otorrinolaringólogo. Nació en París y trató a la soprano María Callas, a la actriz Romy Schneider y al actor Gerard Depardieu. Creó su propio método, el método Tomatis. Sometía a sus pacientes a sesiones de escucha de ese registro para activar los enlaces neuronales inhibidos. El paciente entonces volvía a escuchar bien el mundo, su mundo. El oído puede variar la percepción de lo real.
Según lo que perciban nuestros oídos, nuestro cerebro construirá nuestra imagen del mundo. Principios de la Gestalt. La influencia que Gestalt ha tenido en el campo visual es igual que en el auditivo. Muchos de los principios estudiados pueden aplicarse en ambos campos, aunque sabemos que hay una gran diferencia entre estímulos. Los conceptos en que están fundamentados se mantienen en relación. Primero que nada, si queremos hablar de patrones auditivos, primero tenemos que hablar sobre el sistema auditivo como tal. Este filtra las características sobresalientes de los estímulos para procesar la información del exterior, que estas serían frecuencia, amplitud, timbre, localización, tiempo, etc. Cada una de estas características permiten diferenciar los sonidos externos con el fin de separar los mensajes entregados. Cabe resaltar que el contexto en que cada estímulo aparezca ayudará o servirá de apoyo al percibirlos. Procesamiento arriba-debajo de patrones auditivos complejos. El proceso que lleva a cabo la audición está mayormente establecido por el cerebro que en los mismos oídos. Es decir, que la práctica y el conocimiento permite distinguir con más facilidad. Este procesamiento agrupa tonos complejos caracterizados por tener más de dos frecuencias diferentes con el fin de distinguir las diferencias. Estas diferencias permiten establecer qué sonido es y qué lo causa, terminando así una respuesta acertada. Percepción de la música. Las ondas sonoras se originan siempre por el movimiento vibratorio de algún cuerpo en contacto con un medio en el cual el sonido es posible, sea la caja de armonía o resonancia de un piano o el diafragma de un tambor. En los instrumentos de viento, el cuerpo vibrante es la columna de aire. La frecuencia se mide en hercios y el número de veces en que vibra una onda sonora en segundo. Cuanto más alta sea la frecuencia de la onda sonora, mayor será la altura del sonido, o sea, más agudo. La altura es una de las 4 cualidades esenciales del sonido, junto con la duración, la intensidad y el timbre. Dicha cualidad determina si un sonido es agudo o grave, lo cual dependerá de la frecuencia en la que se repite la onda sonora. A mayor repetición de la onda, más agudo será el sonido y a menor repetición, más grave será el mismo. Por esta razón, las notas musicales están determinadas por un número de frecuencia. La altura de los sonidos depende de la frecuencia de vibración del cuerpo sonoro. Los sonidos agudos son el resultado de un mayor número de vibraciones con respecto a sonidos graves, cuyo número de variaciones es menor. Percepción de combinación de notas. Las frecuencias de las notas en una combinación constante tienden a formar una proporción y una fracción simple. Consonantes. En la música, la consonancia o eufonía es una noción subjetiva según la cual se considera ciertos intervalos musicales menos tensos que otros. Consonantes y disonantes según el grado de tensión que haya entre ellos. Existen muchas clasificaciones, pero hay que tomar en cuenta que todas son subjetivas y han variado mucho a lo largo de los siglos y de las culturas. Intervalos que antiguamente se consideraban disonantes, hoy en día se aceptan como consonantes. Las consonancias perfectas están compuestas por octavas justas y quintas justas. Las consonancias imperfectas por terceras mayores y menores y sextas mayores y menores. Las consonancias mixtas por cuartas justas. Y las atractivas por cuartas aumentadas que resuelven en sexta menor y quintas disminuidas que resuelven en tercera mayor. Y por último, las disonancias están compuestas por séptimas mayores y menores y segundas mayores y menores.
En resumen, las consonancias pueden ser perfectas, imperfectas, mixtas y atractivas. Los demás intervalos son disonantes. Haz clic aquí para ver más conceptos. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. En todo caso, se podría afirmar que el timbre es una característica propia de cada sonido, de igual manera identificatoria de la fuente sonora que lo produce. Hay diferentes grados de generalización en la consideración del timbre de una fuente sonora. 1. Aquello que diferencia elementos de diferentes clases, por ejemplo, una guitarra de una flauta. Aquello que diferencia elementos de una misma clase, por ejemplo, dos guitarras. Aquello que diferencia las distintas posibilidades dentro de un único elemento, por ejemplo, diferentes posibilidades sonoras, tímbricas en una misma guitarra. Y por último, aquello que caracteriza las diferencias producidas por la variación temporal de un sonido. Patrón y organización de la música. Son comportamientos rítmicos regularizados que incluyen una forma concreta de disponer las notas en la partitura. Trefut mencionó que los patrones musicales no son sino secuencias auditivas complejas, multidimensionales y muy estructuradas. Por tanto, se adaptan especialmente bien para el estudio y el procesamiento de información auditiva. Usar música es una secuencia de todo lo que ocurre en el tiempo. No solemos escucharlo por separado, por el contrario, se agrupan. Incluso puede aplicarse en la ley de la Gestalt de agrupación, relación, figura y fondo. Por ejemplo, la ley de similitud, la cual establece que objetos similares tienden a verse en comunidad. Un ejemplo de esto es en el fragmento de Beethoven. Cuando se toca lo suficientemente rápido, los escuchas prefieren agrupar las notas de alturas parecidas. Los oyentes agrupan solo en términos de similitud de altura, sino también en términos de similitud en volumen, el timbre y localización espacial. La constancia de la música. Von Erfes señala que la mayoría de notas conservan sus identidades perceptuales, incluso si son transportadas a otras claves. Siempre que las relaciones entre notas antecedan, permanecerán constantes. Incluso, investigadores sugieren que la gente representa melodías familiares en una forma abstracta que preserva a las relaciones entre notas, pero no sus alturas absolutas. Cabe resaltar que las transposiciones no tienen ningún efecto sobre nuestra capacidad para reconocer una pieza musical. Andrea Harper sugiere que la gente recuerda mucho mejor la clave virtual y una canción de lo que los investigadores creían en el pasado. Claramente esto ha evolucionado. Por último, cabe resaltar que la música presenta un tipo de constancia similar a la del sistema visual. Sin embargo, la constancia en la música ocurre solo dentro de ciertos límites. Ilusiones en la música. Cuando nos referimos a esto, básicamente se comprende por todo aquello que sonoramente expresa dos o quizá más ideas diferentes, lo que se convierte para nosotros en el arte de la diversidad sonora, la diversidad perceptiva y en un mundo sonoro altamente complejo para el oyente. Diana Deutsch crea la ilusión de la octava. A esto se refiere que cuando un oído se le presenta una nota y simultáneamente el otro se le presenta una nota a distancia, se genera cambio de localización. Los escuchas no perciben con precisión los estímulos, la mayoría percibe un tono único. Cabe resaltar que los tonos complejos son construidos especialmente a partir de 6 tonos puros, cada uno separado de una octava y centrados en una frecuencia en particular. Estos comprenden nuestra experiencia de la música y presentan un reto organizacional para nuestro sistema auditivo. Sherpat utilizó una computadora para producir una serie de tonos complejos que parecen incrementar indeterminablemente de altura. Con esto creó la ilusión de altura creciente, que se les mostraré a continuación. Para finalizar, Deutsch, al investigar la paradoja de altura tonal que se relaciona con la ilusión de Sherpat, difiere que una transposición puede ocasionar una inversión en el sentido aparente
del cambio de altura de tonos complejo. Percepción del lenguaje. El habla, la percepción del lenguaje es el estímulo más complejo, porque se enfrenta a una serie de problemas en cuanto a la definición de palabras. Como vemos a continuación, en la siguiente línea no tiene espacios y de esta podemos hallar dos versiones. Aunque no es nada fácil leerla, podemos ser capaces de percibir los límites entre las palabras de nuestro lenguaje. Esto se le dificulta mucho a las personas analfabetas. Se debe analizar la producción del habla para poder ser capaces de decir lo que percibimos y tener la capacidad también de reconocer los sonidos que nuestros mecanismos del habla producen. El fonema es la menor unidad que marca una diferencia entre los sonidos articulados. Es producido por una combinación única de características, entre ellas está punto de articulación, modo de articulación y pronunciación. A continuación se explicará la producción de fonemas. En la producción de la voz, las cuerdas vocales son las encargadas de generar el sonido complejo constituido por la frecuencia fundamental y los armónicos o múltiplos enteros de dicha frecuencia. Este sonido complejo no constituye el producto final que escucharemos como la voz de una persona. Antes debe pasar y ser filtrado por las cavidades de resonancia o tracto vocal. El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. En estas cavidades se encuentran los órganos de la articulación. Con las diversas posiciones que adoptan estos órganos, el tracto vocal presentará variadas formas o configuraciones que actúan como filtros acústicos diferentes para el sonido producido en la laringe, lo que resulta en un sonido vocal distinto. El primero es punto de articulación, es donde se bloquea la corriente de aire en la pronunciación de la consonante. Por ejemplo, la palabra bloqueo. El segundo es el modo de articulación, es la especificación de cómo se bloquea el aire y dónde pasa. En este caso sería la palabra oclusión o nasalización. Y por tercero sería la vocalización, que es la especificación si las cuerdas vocales están vibrando. El espectrograma del habla o del sonido es un diagrama que nos muestra la frecuencia de los componentes del habla y también se encuentran los formantes, que son concentraciones de energía en el espectro. La percepción auditiva se comienza a desarrollar a partir del momento del nacimiento y es parte del crecimiento su desarrollo auditivo, que será de suma importancia para su vida, puesto que le ayudará a relacionarse con su entorno, permitiéndole comunicarse, alertarse de los peligros y disfrutar de uno de los placeres de la vida, que es la música.